¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver un tema que es el vanguardismo, que es su continuación del video anterior. ¿Sí? En el video anterior he comentado de manera más detallada estos tipos de información que compete a este tema. Ahora vamos a hacer un repaso muchísimo más rápido y vamos a concentrarnos más en este escritor que es tan importante, Franz Kafka. Así es que sin más dilación de tiempo me voy a por el tema. Bien, habíamos visto acerca del contexto histórico, que era necesario ver la Primera Guerra Mundial, que va a influenciar tanto en la obra, el contexto de algunas obras, como también en la actitud que van a tener algunos escritores. Así es que eh, la Primera Guerra Mundial va a ser uno de los puntos a reparar. Luego también el desarrollo de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el cinematógrafo, por ejemplo, va a ser uno de de las tecnologías que va a influenciar bastante en la forma de cómo se va a escribir nuevamente, ¿no? Cómo se va a dar estos saltos de tiempo, estos flashbacks, y también vamos a ver que el collage, ¿no? Vamos a ver muchísimos recursos para poder plasmar las ideas, ¿no? Después vamos a ver las luchas el ultraísmo también va a ser uno de los el futurismo, perdón, va a ser uno de los sismos que va a destacar también en este aspecto. La lucha del proletariado y la ascensión del socialismo también, ¿no? Vamos a ver la actitud comprometida de algunos literatos para con el cambio social, la mejora del proletariado. Así es que son algunos puntos que se hablan de manera más extensa en el video. Por acá les voy a dejar la tarjeta para que ustedes vayan y puedan observar. Bien, vamos a ver el vanguardismo. Ya habíamos visto que el vanguardismo tiene como principal bandera es la originalidad y la innovación, ¿no? Vanguardismo que proviene del término francés avant-garde y es militar, ¿no? De uso militar. Muy bien, las características: heterogeneidad de estilo por los diferentes sismos, que ya lo vamos a ver dentro de un rato, el antisentimentalismo, la rebeldía, la actitud iconoclasta, ¿sí? De hecho van a rebelarse con todo lo anterior para poder surgir algo nuevo, ¿no? Para buscar nuevas formas de expresión. Así es que estas son las características, en el video lo hablé extensamente. Bien, aquí estamos con los sismos de vanguardia. Esto no lo comenté mucho, pero es bueno observar, ¿no? Tenemos el futurismo a cargo de Felipe Marinetti, ¿no? Que es el líder que hace el primer manifiesto de este ismo, ¿no? Del futurismo. Luego vamos a ver al cubismo con Apollinaire, ¿sí? Guillermo Apollinaire, que vamos a ver con sus caligramas, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar el cubismo? Va a obtener un estilo, elementos plásticos, dice. ¿Por qué? Porque la forma de escribir va a adoptar alguna silueta, por ejemplo, ¿no? Está hablando, por ejemplo, de la flor. Entonces, la forma de escribir va a adoptar, pues, como si fuera una flor, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una ave y las escrituras se van a distribuir de tal modo que van a formar un ave. Y así, el cubismo. El dadaísmo, con Tristán Tzara, vamos a ver que él va a renegar de todos los sismos y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a llevar la revuelta al campo literario. Entonces, los que van a ingresar a este ismo, pues van a generar un tipo de escritura que no significa nada, ¿no? Tal como su nombre indica, ¿no? Dada, ¿qué significa dada? El balbuceo infantil. No significa nada. Luego tenemos el ultraísmo con Gerardo Diego, que surge en España, que vamos a ver que va a ser una consecuencia de la convulsión que va a surgir en Europa y va a afectar directamente también de manera muy fuerte a España. Luego vamos a ver al creacionismo con el chileno Vicente Huidobro, ¿no? Reflejado en su obra Altazor, que va a mostrarnos pues una forma de realidad, pero distinta, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a formar, cómo va a hablar acerca de las nuevas formas de expresión y de existencia, vamos a decir de algún modo. Luego vamos a ver el expresionismo con Bertolt Brecht, con su obra Madre Coraje, que es el más representativo. Luego también vamos a observar el surrealismo con André Breton, que va a mostrarnos cómo es cómo se va a dar pues la mente, cómo nosotros cuando escribimos, o los literatos cuando escriben, pues van a dedicar simplemente a escribir todo aquello que se le viene a la mente, de modo que lo más las pasiones, los sentimientos, las emociones que surjan dentro de él,
pues van a ser reflejados en su obra, ¿no? Eso es el surrealismo, que viene influenciado por las ideas de Sigmund Freud, del psicoanálisis. Luego tenemos al existencialismo representado con Jean-Paul Sartre, que vamos a ver que va a hablar acerca de la existencia, ¿no? Entonces los personajes que van a mostrar Sartre van a estar dándose cuenta que existen y que pueden cambiar su situación a pesar de que la situación, contexto, la sociedad los pone en una posición a veces de subordinación, ¿no? De que tiene que seguir tal o cual acción. Muy bien, estos eran los sismos de vanguardia. Ahora vamos a hablar acerca de nuestro literato, ¿no? Franz Kafka nació en Praga cuando esta ciudad formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Fue de origen judío y tuvo como lengua materna el alemán. Estos elementos, junto con su carácter dubitativo y su naturaleza enfermiza, pues permitieron que desde pequeño se desarrolle una desconfianza en sí y una fuerte condición de desarraigo, ¿no? Que no tiene un sitio donde permanecer. Tuvo una relación conflictiva con su padre, Hermann Kafka, quien se burlaba de su debilidad, ¿no? Además que nunca comprendió su labor literaria. Ello se ve reflejado en toda su obra y más en forma directa, pues, Carta al Padre, ¿no? Que su obra, donde ahí expresa su rechazo para con su padre. Estudió Derecho, pero nunca lo ejerció. Trabajó gran parte de su vida como corredor de seguros. Siempre buscó trabajo de medio tiempo para poder dedicarse a su gran pasión, que era la literatura. Comenzó a publicar en la editorial de su amigo Kurt Wolff, quien también publicó las obras de los mayores exponentes del existencialismo alemán. Por esto es uno de los motivos por los que se le asocia a Kafka con este movimiento, ¿no? Con el expresionismo alemán. Sin embargo, el autor de Metamorfosis, o sea Kafka, nunca formó parte de un grupo literario y siempre guardó distancia con estos escritores. Él se comprometió con Felice Bauer, con quien tuvo una relación intermitente, sin embargo nunca llegó a casarse. La tuberculosis lo alejó del trabajo, pasó mucho tiempo en sanatorios. Finalmente murió en 1924. Solo había publicado un relato largo, que era La Metamorfosis, y un libro de relatos, ¿no? Un médico rural. La mayor parte de su obra estaba inédita. Antes de morir le pidió a su amigo Max Brod que quemara sus manuscritos. Además, vemos que Max Brod no llegó a destruirlos, por lo tanto, por ello es que nosotros podemos saber hoy de su obra, ¿no? ¿Y por qué no lo hizo? Pues publicó sus diferentes textos que le había dado Kafka, así es que esto lo han convertido por eso en un clásico de la literatura contemporánea a quien tenemos nosotros en la imagen. Bien, vamos a hablar acerca de sus características, de cómo es que Kafka escribe. Bueno, vamos a decir que en cuanto al desarrollo de la narrativa, vamos a ver que en general su obra está compuesta por algunas novelas y una importante cantidad de cuentos. También escribió muchas cartas, así como textos de carácter autobiográfico, pero sobre todo en la narrativa. ¿También? Búsqueda de perfección formal. Kafka era muy cuidadoso con su obra y por ello publicó tan poco en vida, siempre mostraba dudas sobre la publicación de sus obras. Corregía en exceso y muchas veces decidía no enviar sus textos a los editores que querían publicarlos. Sabemos que leyó y sintió gran admiración por Flaubert y de él heredó esta obsesión por el trabajo con la palabra. En cuanto a lo que es la personalidad narrativa, este rasgo también lo asimila el autor de Madame Bovary, ¿no? A Gustave Flaubert. En las narraciones de Kafka hay un abandono de todo sentimentalismo y las historias, incluso las más patéticas, son contadas en forma impersonal y deshumanizada. En cuanto a lo que es la temática del absurdo, es lo que más ha difundido de su obra. No olvidemos que incluso se ha admitido el adjetivo kafkiano como relativo a la situación angustiosa y absurda. En sus obras encontramos las situaciones más inverosímiles, fantásticas y absurdas, pero narradas de formas que fueron totalmente cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, pues, ¿no? La Metamorfosis. Su estilo se aleja del experimentalismo verbal propio de la mayoría de los vanguardistas, ¿no? Su complejidad se relaciona con el empleo de las alegorías que generan ambigüedad y sentido enigmático. Su alemán es más bien claro y preciso, de un marcado anacronismo propio del empleado de la Praga de su época, y encargado de expresiones del mundo jurídico, claro que es la profesión que estudió y nunca la ejerció, ¿no? Su visión es marcadamente nihilista, muestra un universo angustioso de situaciones
patéticas, donde nuestros personajes son seres totalmente pasivos, sujetos a fuerzas desconocidas por ellos, pero que lo dominan totalmente. Esta visión de angustia, pesimismo y fracaso en Kafka ha buscado ser asociada con el expresionismo. Sin embargo, también podemos encontrar en ella la desesperación y escepticismo generados por la Primera Guerra Mundial. Este nihilismo kafkiano es un claro antecedente de existencialismo. En cuanto a lo que es la tendencia y el fragmentarismo, vamos a decir que el gran sector de la crítica ha mencionado que sus obras son como las diferentes partes de un todo inconcluso, lo cual genera más ambigüedad y complejidad. Sin embargo, no olvidemos que esta inclinación por lo fragmentado es propia de la estética vanguardista, además de que también se puede asociar a la particular sensibilidad de Kafka, quien a través de sus obras muestra un mundo caracterizado por lo caótico y heterogéneo. A ver, tiene como tópico el tema del padre. El aspecto también ha sido vinculado con el expresionismo, que busca un rechazo a todo tipo de dominio subyugante encarnado en el autoritarismo de los padres. Caracterización de los personajes extraños. El joven que se convierte en insecto, o sea, estamos hablando acerca de la obra de el Metamorfosis. El hombre cuyo arte es pasar muchos días sin comer los animales, y los animales enigmáticos, la cruza vista antes, los chacales que hablan con los hombres, el buitre que puede intuir los pensamientos humanos, ¿no? Son situaciones que están expresadas en las obras de Kafka. El uso de alegorías, ¿no? En ellas se manifiesta el complejo mundo de Kafka, o el mundo kafkiano también llamado, marcado por el absurdo y el sinsentido de la vida humana. Muy bien, vamos a ver ahora las obras de Franz Kafka, ¿no? Carta al Padre, América, El Proceso, El Castillo. Se los voy a dejar aquí, tomen por favor los apuntes que sean necesarios, que crean ustedes necesario. Solamente he mencionado estas obras, pero ya saben que está La Metamorfosis, que vamos a verlo en una diapositiva posterior. Pero también tenemos muchos cuentos, ¿no? Que ha escrito, ¿no? Médico rural, un artista del hambre, La edificación de la muralla china, Prometeo, entre otros. Bien, ahora sí, respecto al aspecto formal de la obra Metamorfosis, vamos a ver que es de género narrativo, ¿no? Recordemos los 4 géneros: narrativo, tenemos el lírico, el dramático, y también algunos seleccionan el épico, ¿no? Así es que si estamos hablando de un cuento o de una novela, pues obviamente es narrativo. A ver, les voy a dejar por acá la tarjeta para que vayan a ese video donde yo hablo más extensamente de los géneros literarios. Vamos a ver que la Metamorfosis cuenta una narración lineal, ¿no? Gregorio Samsa, que es el personaje principal, se despierta y a partir de eso que despierta va contándonos una sucesión de hechos que son consecuentes, ¿no? A eso se refiere narración lineal. Narrador omnisciente, ya vemos que estamos hablando ante un narrador que habla siempre en tercera persona y lo conoce todo, sabe los sentimientos incluso, cosa que en la vida real nosotros no sabemos, no sabemos los sentimientos de las otras personas ni sus emociones, y es por eso que muchas veces malinterpretamos. Ahora, cuando tenemos en una obra un narrador omnisciente, sabe hasta los pensamientos, y eso muestra en esta parte, o al menos en esta obra. Elementos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, la transformación de Gregorio Samsa, ¿no? O en todo caso que Gregorio Samsa pues ni siquiera se sorprenda, no le importe mucho que se haya convertido en un gran escarabajo, sino que prefiera irse a trabajar, ¿no? Ahí estamos viendo cómo prefiere a pesar de sí mismo, a pesar de preocuparse por él mismo, prefiere trabajar, ¿no? Porque es lo que genera. Uso de alegorías. Aquí estamos viendo, ¿no? Gregorio Samsa con la alienación, el señor Samsa el autoritarismo, o sea, su papá, su mamá, sufrimiento y la impotencia, Grete, que es la hermana de Gregorio Samsa, la solidaridad, el jefe, la explotación capitalista, y la criada, ¿no? La burla y la indiferencia, ¿no? Porque ya vamos a ver que él lo va a ver y se va a ir, ¿no? Se va a ir, no lo va a querer atender por sucio. Elementos grotescos, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que tenemos esta forma de poder caracterizar a Gregorio Samsa. Muy bien, esa es la información que tengo para compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues pueden comentar. Le voy a dejar por acá arriba una tarjeta, un video de qué es lo que se trata Metamorfosis. Vayan a verlo, por favor.